Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde día tras día estudiamos la palabra del Señor, analizando un capítulo de la Biblia con su trasfondo histórico, cultural, aprendiendo el cuándo, por qué y cómo. Y esto es importante porque esto nos permite a nosotros no solo escuchar un mensaje que alguien nos da, sino entender por qué sucedieron las cosas, cuándo sucedió, a quién, qué significado. Hoy vamos a ver el capítulo número 3 del segundo libro de Samuel. Y este libro o este capítulo le pusimos como tema: la casa de David se fortalece mientras la casa de Saúl se debilita. Y es interesante siempre pensar en el tema porque realmente esto es lo que sucede durante todo el capítulo. Nosotros vemos que la casa de David empieza a fortalecerse y también miramos cómo la división empezó en la casa de Saúl y esto trajo destrucción. Esto trajo que el reino de Saúl se debilitara por completo. Aunque sabemos claramente que ya Saúl ha muerto, pero quedó un hijo que nosotros lo vimos en el capítulo anterior, llamado Isboset, el general de David, del general de Saúl. Lo toma él, lo llevó a una ciudad fortificada llamada Benjamín, perdón, llamada, ay, se me fue el nombre, Mahanaín, llamada Mahanaín. Él lo llevó allá a una ciudad fortificada precisamente para guardarlo, ya que los filisteos habían acabado con toda la casa de Saúl y su reinado. Entonces Abner lo lleva allá, lo preserva y buscó la manera rápidamente de posicionarlo como rey. Ahora bien, Abner tenía un propósito, porque aquel hombre anhelaba mantener el trono, no quería salir del palacio y él anhelaba estar ahí, así que la única manera de él poder pertenecer era si la casa de Saúl se mantenía con un rey, ¿verdad? Se mantenía reinado. Entonces, nosotros nos damos cuenta porque a través de esta historia vamos a ver que en una ocasión él vio como que entre él y Isboset ya la relación no estaba muy bien y él entonces se inclina ¿a quién? A David. Desafortunadamente lo hizo un poco tarde, pero como quiera, él reconoció que Dios había escogido a David para que sea rey sobre todo Israel. Y nosotros vamos a mirar algunos detalles que van a permitir que podamos tener un conocimiento mucho más amplio sobre este capítulo. Lo primero que quisiéramos mirar como introducción, mis amados, es que después de varios años de enfrentamiento, el capítulo 3 nos muestra cómo el reino de David va tomando fuerza, como les decía, mientras Isboset va cayendo en debilidad. Y este capítulo revela algunas cosas importantes, como por ejemplo, revela el conflicto interno en la casa de Saúl. Imagínense un problema en la casa de un rey, un conflicto interno. Y es interesante que usted y yo podamos mirar estos detalles. También el quiebre de Abner con Isboset. Abner, el general de Saúl, que es quien eh, protege la vida de Isboset, y no solamente lo protege, sino que también estratégicamente lo lleva a Mahanaim para coronarlo como rey. Esa relación
llegó un momento de quiebre porque Isboset lo acusó de acostarse con una de las concubinas de Saúl, padre muerto de Isboset en ese momento. Miramos también la entrada de Abner al lado de David, ¿verdad? Abner visita a David, estará buscando congraciarse con David, y David le hace una petición, él la cumple. Isboset también responde a aquella petición que hace David de entregarle a su primera esposa, Mical, de vuelta, y esto también lo vamos a mirar en detalle. Vamos a ver entonces después la traición de Joab. Joab, después de haberle dicho a David que Abner había llegado con el propósito de conocer sus movimientos para luego derrocarlo, no le hizo saber a David lo que él iba a hacer. ¿Y sabe qué hizo? Mandó a buscar a Abner, y cuando lo busca, entonces lo lleva a un lugar a sola y allí lo aniquila. ¿Mm? Y cómo Dios sigue cumpliendo su promesa de establecer el reinado de David. Es interesante, mis amados, porque es que a través de toda esta historia, usted va a ver que a David le intentan hacer tantas cosas pasan de manera interna de su reinado, y como quiera, Dios mantiene su promesa. Dios siempre vive creando, haciendo cosas a favor para que el plan de Dios se pueda cumplir. Bien, dentro de todo lo que vamos a ver, tenemos aquí 6 puntos que vamos a tocar brevemente. Yo quisiera que usted y yo nos podamos conectar. Yo quisiera que usted se pueda conectar y para que podamos mirar esto, mis amados. Vamos a ver que la casa de David se fortalece, los hijos de David allá en Hebrón, el conflicto entre Abner e Isboset. Abner también, cuando hace el pacto con David, Joab asesina a Abner. David limpia sus manos del crimen, y luego vamos a tener ahí unas preguntas y respuestas. Como siempre, mis amados, siempre traemos un tema o una frase que nos ayuda a entender el capítulo. Y yo quisiera que alguien pudiera leer ese capítulo, la frase, por Esa favor. frase. Sí. Amén. Cuando Dios establece, nadie puede detener su propósito. Oh, wow. ¿Cómo? ¿Usted lo puede repetir eso? Cuando Dios establece, nadie puede detener su propósito. Wow. Amén. Exactamente. Y esto es lo que nosotros queremos hablar. Amado, Dios estableció a David como rey de Israel, y nadie, absolutamente nadie, podía detener ese propósito. Nadie, ni la división, ni los problemas que llegaron, ni siquiera Joab, ni Abner, ni Isboset, ni todo el pueblo a una se podía unir, y no iban a poder detener el propósito de Dios. Siempre hemos dicho que es importante conocer los personajes que aparecen en los capítulos, porque si usted no conoce los personajes y no conoce los significados, el rol que ellos tienen, entonces vamos a perder ciertos matices que le dan un verdadero significado al capítulo. Ya nosotros habíamos hablado de Abner, que su nombre significa padre de luz. ¿Quién era Abner? ¿Quién me dice quién era Abner? ¿Quién era Abner? Era el oficial. El general del ejército de Saúl. Exactamente. General del ejército de Saúl. ¿Usted no Y dijo que ese era el hijo de Saúl también? El general del ejército de Saúl. no,
No, No, Abner era el general del ejército de Saúl. Y luego él mismo vamos a ver cómo él apoya a David. Ahora, Isboset. ¿Quién era Isboset? hijo de Saúl. Exactamente. Entonces miramos a Isboset, que era hijo de Saúl. Y su nombre significa hombre de vergüenza. Hombre de vergüenza. ¿Sabía que el nombre de Isboset, según los historiadores, fue cambiado porque también significaba es bajar? Baal. Sí, exactamente. Entonces, ahora bien, ¿cuál era el rol? Era un rey, pero recordemos que en la clase pasada vimos que era un rey débil porque era un rey que era manipulado ¿por quién? Por el general Agner. Amén. Wow, pero nada más el hermano Lázaro es que está pendiente a la clase. No, yo no puedo creer eso. Yo no puedo No, creer. es que cada vez que vamos a No, darle estoy al aquí. micrófono, ahí mismo respondió. Ah, no, pero abra Exacto, su micrófono exacto. entonces. Abra su Oh. micrófono porque Lázaro es el único que está conectado aquí. ¿Eh? Bien. Entonces, miramos que Joab, ¿quién era Joab? Wow. Está en la pantalla, no se mortifique mucho. General de David. Exactamente, él era el general de David y su nombre significa Jehová es Padre. Él era un hombre vengativo y vamos a ver que esa actitud de ser un hombre vengativo también no es buena, acarrea cosas negativas también. ¿Mm? Y esto nosotros lo vamos a ver, aunque ya no el día de hoy, sino que lo vamos a ver más adelante, pero hoy vamos a mirar cómo David declara una maldición sobre Joab por ser vengativo y en el reinado de Salomón posteriormente se cumple. Ok, y aquí miramos a alguien que no habíamos visto. Bueno, la habíamos visto en primero de Samuel, pero ahora no habíamos visto su significado, no lo habíamos detallado tanto, y es Mical. Mical, su nombre significa quien como Dios, ¿verdad? Y ella fue la primera esposa de David. Y vamos a ver, porque esto es interesante, que usted mire esos detalles. Y cabe destacar que era la hija de Saúl. Y también cabe destacar que era la hija de Saúl. Excelente. Ahora bien, amados, dentro de este capítulo hay dos personajes que usted y yo tenemos que aprendernos de memoria todo lo que eran ellos. Y son dos generales que aparecen en esta etapa de David. Y yo quiero que usted preste atención, porque si usted y yo podemos aprender realmente la función que hacían cada uno de ellos y qué significaba en la etapa de David en este momento, pues entonces ya entendemos todo, absolutamente. ¿Mm? ¿Cómo se llamaban esos dos generales? Joás y Renet y Joab. Excelente. Abner, que muere en el capítulo ahora, y Joab, que es el que queda, pero con un corazón vengativo. Entonces vamos a mirar brevemente la biografía de Abner. Abner significa padre de luz o mi padre es una lámpara. Escuche esto, es el nombre de Abner. Ahora, ¿cuál es el origen familiar de Abner? Abner era hijo de Ner, tío de Saúl. Si usted va a primero de Samuel, capítulo 14, versículos 50 y 51, usted ahí lo puede buscar. Y si alguien lo puede buscar ahí brevemente, primero de Samuel, capítulo 14, del 50 y 51. Entonces, miramos que él era, por tanto, Abner era primo hermano de Saúl. Usted se fija, es necesario conocer que este hombre, que era general del ejército de Saúl, era primo hermano de él también. Amén. Léalo. Me dijo primero de Samuel 14, 50 al 51. Sí. Y el nombre de la mujer, de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Ay, Dios mío. Uh-huh.
Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Exacto. Exactamente. ¿Se fijan? Entonces, lo que significa que él era primo hermano de Saúl, porque era hijo de un hermano de Saúl. Amén. Ahora, este hombre pertenecía a la tribu de Benjamín. Su posición y su carrera militar también es interesante que usted y yo la sepamos. Fue nombrado general del ejército de Saúl desde el principio del reinado de Saúl. O sea, lo que leyó nuestra hermana, desde que Saúl fue coronado como rey, este hombre lo posicionaron como el general del ejército. Fue un hombre con mucha capacidad militar y también tenía influencia política, porque era primo hermano del rey y también era el general del ejército. Usted se puede imaginar cuánta influencia tenía este hombre dentro del reinado de Saúl. Y esto es interesante poder entender eso. Ahora, sus características personales es, número uno, a nivel de rasgo y descripción. Tenía habilidad militar. Era un hombre con mucha estrategia para la guerra. ¿Ok? Era un hombre con un conocimiento muy pleno. Él no lo pusieron solamente por ser primo hermano de Saúl, sino por su capacidad y por su habilidad en la milicia. También tenía habilidad política. Se supo mover dentro del poder. Él tenía relaciones con todos dentro del reinado de Saúl. Él era un hombre muy respetado. Por eso, él utilizó la astucia en un momento determinado desde que se dio cuenta que los hijos de Saúl habían muerto y Saúl de una vez fue rápidamente, buscó a Isboset y lo llevó y le hicieron caso desde que él llegó y lo posicionaron porque dentro del reinado de Saúl él se sabía mover, era un hombre de relaciones. Ahora, también tenía muchas ambiciones. Él deseaba tener influencia aún después de la muerte de Saúl. Y eso es una parte que usted y yo también lo tenemos que mirar, ¿ok? Por eso es lo que yo le decía casi ahora, que él fue inmediatamente y trató de posicionar a Isboset porque él tenía ambición de mantenerse siempre en el poder. Su orgullo, era un tipo orgulloso. Dice que tomó la concubina de Saúl. El texto, cuando usted lee el versículo 3:7, realmente no dice literalmente que él la tomó, pero sí explica de que Isboset lo acusó de haberse acostado con la concubina de Saúl. Y haberse acostado con una concubina del rey en esa época simbolizaba que usted quería darle un golpe de estado al rey o quería en algún momento reclamar el reino. Entonces, ahí fue cuando ellos empezaron a tener conflicto. También tenía capacidad de reconocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente él reconoció que David iba a ser el rey o es el rey legítimo de todo Israel. Ahora, ¿qué relación tenía él con Isboset? Después de la muerte de Saúl, Abner es quien pone a Isboset como rey de Israel. Ya eso ya lo hablamos. Isboset era un hombre débil. Abner era quien realmente controlaba el reino. En otras palabras, Abner puso a Isboset ahí, pero realmente quien estaba gobernando detrás de Isboset era Abner. Su ruptura con Isboset. Isboset lo acusó de haberse acostado con la concubina de su padre, Rispa. Abner se enoja y decide entregarle el reino a David. Y esto es interesante poder mirar eso, porque a raíz de esa conversación es cuando Abner dice, voy a ir y voy a entregar, voy a reconocer a David como rey de todo Israel. Lo que indica también que el hombre lo que anhelaba estar en el poder, porque él dijo, bueno, si ya Isboset
está diciendo que yo me acosté con la concubina, esto se va a hacer público y va a dañar mi reputación dentro del reino. Así que yo no hago nada aquí. Y por eso él se mueve a donde David a buscar cómo él se puede entrelazar y concatenar para que David lo tenga en cuenta. Acercamiento a David, miramos que Abner propone un pacto de paz con David. Reúne a las tribus de Israel para reconocer a David como rey legítimo. Ahora, su muerte. Es asesinado por Joab en venganza de la muerte de Asael, hermano de Joab. Y esto es interesante poder mirar esto, que la razón por la cual Joab mata a Abner no necesariamente fue porque tenía celo del poder, aunque muchos interpretan esto, pero el texto realmente habla que él lo hizo en venganza de la muerte que él le dio a Asael, aunque nosotros estudiamos y vimos que Abner no quería matar a Asael. Ustedes recuerdan a Asael, ¿verdad? El que corría rápido como una gacela, ¿se recuerdan? Amén, amén. Amén. Exacto. Entonces, bien, entonces miramos que en ese momento él lo intentó matar, pero, o sea, él intentó evitar la muerte, pero Asael fue muy imprudente y no le tocó de otra que matarlo. Ahora, esto posteriormente le trajo consecuencias porque a Joab no se le olvidó eso, ya que Asael era hermano de Joab y Joab era el general de David. Entonces la muerte ocurre bajo un engaño, llamándolo en privado y luego matarlo. ¿Cuáles son las lecciones espirituales que tiene conocer la vida de Abner? Abner, un hombre puede tener habilidades, pero si juega con el poder sin someterse al plan de Dios, terminará destruido. Reconoció tarde lo que debió haber tenido desde el principio. Fue instrumento de división, pero también buscó la reconciliación final. Ahora, aparte de Abner, nosotros también conocemos a este otro general que se llamó Joab. Joab era, en contrario de Abner, este era el general del ejército de David. ¿Ok? Ahora, su nombre significa padre de luz o mi padre es una lámpara. Entonces, él era hijo de Ner. Escuche esto, él era hijo de Ner. Ahora, Ner era un tío de Saúl. Y ahí fue donde nosotros mismos encontramos el capítulo que nosotros vimos que leyó nuestra hermana del el versículo 50 al 51. Por tanto, Abner también era primo hermano de Saúl. ¿Usted se está dando cuenta? Pertenecía a la tribu de Benjamín. Su posición y su carrera, fue nombrado general del ejército de Saúl. Espérese, aquí se me ligó una cosa con otra. Ahí se me ligó una cosa con otra. Ahí volví a hablarle de Abner. Ok. Eso estaba mirando porque yo me estoy anotando unas cuantas cosas y yo dije, espérate. Espérate, sí. Ahí, por poner, deme un segundo, que ahí se me fue. Ok, míralo aquí. Ok. Parece que cuando estaba poniendo todo, se me pasó. Ok, vamos a hacer la biografía de Joab. Joab era hijo de Serbia. Joab, eso que yo le dije ahí, no le ponga caso, que fue que repetí lo mismo. En la biografía de Joab puse la biografía de Ner, pero lo primero está bien, ¿ok? Simplemente es lo que voy a decir ahora es conforme a la biografía de Joab. Bien, entonces, él era hijo de Sarbia, hermana de David. Y eso lo encontramos en Primera de Crónica 2:16. Si alguien lo puede buscar ahí brevemente.
Por tanto, este era sobrino de David. Usted se fija esta diferencia. Tanto Joab, que era familia de David, Abner también era familia del rey Saúl. Entonces, era hermano mayor Amén. de Abisaí. Sí, ¿ya lo tiene? Sí, sí. Sí, léalo, por favor. Primera de Crónicas 2:16 me dijo. Sí, Dice, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisaí, Joab exacto. y Asael. Exactamente. Por lo tanto, él era sobrino de David. ¿Ok? Hermano mayor de Abisaí y Asael. Los 3 hermanos siempre aparecen juntos en la historia militar de David. Es interesante nosotros poder mirar eso. Siempre esos 3 hermanos, usted verá que van a aparecer juntos en toda la historia de David. Ok, ahora, ¿cuál era su posición? ¿Cuál era su posición? Él era comandante del ejército de David. Él era comandante del ejército de David. Participó en todas las campañas militares de David, guerra contra los filisteos, los amonitas, etc. Usted va a ver a Joab envuelto en todo lo que eran las guerras y las batallas que David tuvo que enfrentar. Entonces, en cuanto a los rasgos y la descripción, era un excelente estratega, dirigió grandes victorias militares, era un tipo astuto, capaz de resolver situaciones muy difíciles. Por eso cuando él llegó allá, de una vez le dio el consejo a David. Era leal a David en todo el sentido, en lo político y en todo lo que era relacionado al reino. Pero no siempre obedeció en lo personal. Y lo vamos a ver porque él después, de manera vengativa, mató a Abner cuando David no lo mandó a matar a Abner. Y eso lo vamos a ver en este capítulo. ¿Ok? Entonces, ahora bien, él mató a Abner, pero más tarde, aquí, más tarde, Amasa, no. Ok, el tipo él era frío y era calculador. No vaciló en eliminar a quienes consideraban sus amenazas. ¿Qué relación tenía con Abner? Abner fue el que mató a su hermano Asael, lo mismo que yo le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Ok. Ay, que esto aquí yo lo repetí 2 veces, pero bien. Como quiera yo se lo voy a decir. Ok. ¿Qué relación tenía con David? Dice, con Abner. Abner mató a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Nosotros lo miramos cuando ellos ayer, bueno, en la casa del viernes o del jueves pasado, nos pudimos dar cuenta que él ahí eliminó a Asael. Entonces, Joab nunca olvidó esto y lo llevó a vengarse al asesinato, asesinándolo por traición. Ahora, ¿qué relación tenía esto con David? Dice, aunque fue fiel en muchas batallas, David nunca confió plenamente en su corazón. David lamentó que Joab derramara sangre sin necesidad. Hablemos de su muerte. Hablemos de su muerte. Dice, después de la muerte de David, durante el reinado de Salomón, Joab apoya a Adonías, rival de Salomón, en su intento por el trono. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 7. Y ahí miramos que Salomón ordena la ejecución por las muertes de Abner y Amasa, y muere en el altar ejecutado por Benaía. Eso es, mis amados, porque David, antes de morir, le dijo específicamente a su hijo Salomón, le dijo, oiga lo que él le dijo, yo lo voy a leer. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice, tú sabes también lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 jefes de los ejércitos de Israel, y derramó en tiempo de paz
la sangre de guerra. Haz pues conforme a tu sabiduría, no deje descender sus canas al Seol. En otras palabras, David le dijo a su hijo, mira, cuando él en otros tiempos, él hizo algo y tú sabes muy bien porque ya te lo he contado, necesito que lo aniquiles. No permita que sus canas vayan al Seol. Es decir, que no muera de vejez. Y por eso Salomón entonces lo envió a matar. Bien, vamos a avanzar, mis amados. Vamos a ver si puedo terminar esto que falta, en los minutos que faltan. Lo más importante es aprender esas dos cositas que yo le pude mencionar. Si usted y yo aprendemos bien la vida de Abner y la vida de Joab, quiénes eran, lo que hacían, cómo vivieron, todo esto nos permite entender bien este capítulo. Así que miramos que la casa de David se fortalece. ¿Por qué dice que la casa de David se fortalece? Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Aunque no fue una guerra continua de batalla tras batalla, sí fue un tiempo de conflicto político, militar y territorial. Es decir, hubieron situaciones que no habían dique muerte, pero sí se estaba peleando por el reino, se estaba peleando por el territorio, se estaba peleando para ver quién más tenía militares, ¿verdad? Para finalmente quedarse con todo el reino de Israel. Ahora, mientras Dios respaldaba a David, la casa de Saúl iba perdiendo fuerza. Y eso es interesante poder mirar lo que nosotros estábamos diciendo, que siempre y cuando el Señor ejecute su propósito, nada lo va a detener. Dios es soberano. Algo que no le había dicho, que dentro de cada una de estas partes estaremos dando 6 verdades que encontramos en cada uno de los puntos. Y es que cuando Dios sostiene un llamado, el crecimiento es inevitable, aunque el proceso sea largo. Si Dios a una persona le hace un llamado, ¿verdad? Como lo hizo a David, óigame, puede ser largo, pasaron 40 años, pero el crecimiento va a ser inevitable. No va a haber forma alguna de que un hombre pueda detener el crecimiento en la vida de un hombre, de una mujer que ha sido marcada o marcado por el Señor. Bien, vamos a mirar los hijos de David, mis amados. Y esto aquí también es interesante porque aquí se nos presenta el registro de los hijos de David que nacen mientras él está en Hebrón. Capítulo 3, versículo 2 al 5, realmente por asunto de tiempo no lo vamos a leer, pero ahí miramos que aunque muestra una bendición del crecimiento familiar, también veremos más adelante que la poligamia de David le trae serios problemas familiares. Pero esos problemas en la vida de David no se activan sino hasta que David comete el pecado aquel que después también lo vamos a estar mirando más adelante con mucho detalle. Ahora, David, mientras estuvo en Hebrón, tuvo 6 hijos. Tuvo 6 hijos con 6 mujeres. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuántos hijos tuvo David en Hebrón? 6 hijos con 6 diferentes, con 6. Exactamente. Le rindió. Exactamente. No, El no tuvo hombre llegó televisión y en se su tiempo, ocupó. Se ocupó. Santo. Ahí están los nombres, ahí están los nombres. Ahora, mire, cada uno de los nombres tiene un significado, pero ese significado, si usted se da cuenta, son significados con bendición. Mire, Amón es fiel, Chilea es Dios es juez, Absalón, padre de paz, Adonías, mi Señor es Jehová, Cefataías, el Señor es mi padre, y Tren es resto de mi pueblo. Ahora, escuche esto. Todo esto va a cambiar después que David peca. Porque después que David peca, a David, el profeta, le dice, tú vas a quedar vivo
pero ¿sabe qué? Hay una consecuencia que no se te va a quitar. Entonces, todo este significado cambia entre los hijos de David porque él cometió dicho pecado. ¿Cuál es la verdad que encontramos dentro de estos puntos de los hijos de David? Que la bendición de Dios no cancela las consecuencias de nuestras decisiones humanas. Amén. Las decisiones, la bendición de Dios no cancela las consecuencias de las decisiones humanas. David cometió el error y posteriormente estas bendiciones que Dios le había dado, ¿verdad? Le había dado a sus hijos y cada uno de ellos tenía un significado. Después todo esto cambia, porque el mismo Absalón después, bueno, eso usted lo va a ver más adelante. Ok, el conflicto entre Abner e Isboset. Entonces, ahí nosotros miramos en esta parte, mis amados, que mientras había guerra, Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Si usted se da cuenta, Abner, el general, este hombre tenía control militar de todo el reino de Isboset. Él tenía el control absoluto. Yo le decía anteriormente que Abner prácticamente tenía a Isboset como un títere, pero él era el que estaba gobernando. Pero surge una acusación de Isboset, que fue la que ya vimos. ¿Por qué has entrado a la concubina de mi padre? Realmente el texto no menciona de que él lo admite en ningún momento, pero posiblemente Abner tomó a Rispa como concubina de Saúl, como concubina, o mejor dicho, la concubina de Saúl, como un acto político de poder. Sabiendo que el tipo le gustaba el poder, posiblemente había tomado a Rispa. Esto era visto como usurpar el trono, pues tomar una concubina real implicaba reclamar la autoridad. En el mundo antiguo, las concubinas del rey eran parte de la herencia de poder. Por eso miramos que Abner, indignado, rompe la alianza con Isboset. Desde que Abner se da cuenta que Isboset lo está acusando de tomar a una concubina del rey, Abner sabía lo que esto significaba. Por eso es que rompe la relación. Y él le dice, así haga Dios a Abner y aún me añada, si como ha jurado Jehová a David, no hiciere yo así con él. Versículo 9. Versículo 9. Ahí estamos mirando cuando Abner pacta con David allá en Hebrón. ¿Qué verdad nosotros miramos aquí? Que cuando los hombres manipulan el poder sin la voluntad de Dios, todo sistema se desmora. Totalmente, se desborona, totalmente. Abner estaba tratando de controlar, de manipular el poder, mas Dios no estaba ahí. Así que el sistema que estaba de gobierno que tenía Isboset, usted mira cómo se desborona, cómo se desploma totalmente. Ahora vamos a mirar que también Abner hace pacto con David del 13 del 12 al 21. Por asunto del tiempo no lo vamos a leer o a repetir, pero ya usted lo leyó ahorita. Dice, Abner envía un mensajero a David. ¿De quién es la tierra? Haz pacto conmigo. El versículo 12 realmente dice, entonces envió Abner mensajero a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Oiga, ¿qué le ofrece él? Pero todo esto viene después que él tiene el problema con Isboset. ¿Está conmigo? Amén. Amén, amén. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Amén, amén. Luego del problema que ellos tienen, entonces es que usted se da cuenta que entonces Abner va y solicita a David para hacer un pacto. Y oiga el pacto que él le dice, haz pacto conmigo y he aquí mi mano estará contigo
para volver a ti todo Israel. Usted se da cuenta que realmente no era Isbosé que estaba gobernando. Se da cuenta que Isbosé solamente estaba ahí siendo un títere. Él tenía el poder de juntar todas las tribus que estaban en las afueras de Hebrón para que reconocieran a David como rey legítimo. Entonces, y David dijo, bien, haré pacto contigo. Eso mismo te llega a ti, pero Usted se fija lo que él le dice. Alguien que me lea el 13, por favor, el 13 y el 14. Amén, amén, amén. Y Sí, David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traiga a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. ajá, Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restituyen, restitúyeme. restituye mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucio de filisteos. Exactamente. Usted se fija, ¿eh? Daneras reconoce que el reino le pertenece a David. Eso es lo primero. Ahora, David aceptó el pacto, pero ese pacto lo aceptó con una condición, que le devuelvan a Mical, la hija de Saúl, como su esposa. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que David, teniendo ya 7 mujeres en Hebrón, él está pidiendo a Mical? ¿Por qué usted cree que David está pidiendo a Mical? Por ser hija del antiguo rey de Saúl, algún poder, eso le podría garantizar que en el futuro no hubiera una represalia o intentaran quitarle el reino. Porque al no quedar hijo de, más adelante, al no quedar hijo de Saúl y haber una hija hembra y él ser el esposo, pues le tocaría el reino humanamente hablando. Exactamente. Muy bien. Gracias, mi amada. Muy bien. Así mismo es. Así que David acepta la condición que le pone Abner, pero él le dice, la condición es que tú me devuelvas a Mical. Inmediatamente le manda también un mensaje directo al rey que estaba ya como oposición. Aunque quien va a negociar es Abner, él le mandó un mensaje directo a Isboset. Le dice, óyeme, devuélveme mi mujer, la que yo desposé, porque esa fue la primera esposa de David. Ahora, David hizo esto no solamente por quererla tener, esto también tenía una estrategia política, porque a través de la hija de de la hija de David, De Saúl. de Saúl, De Saúl. gracias, de la hija de Saúl, él podía reclamar el reino o el trono de manera legítima. Y él le recordó que fue por cuánto prepucio, o sea, eso no fue gratis que me la No dieron. fue gratis. Y todos recordamos esa parte que lo vimos ahí. Entonces dice él, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me verás el rostro si primero no me trae a Mical. Abner organiza el pacto, visita a los ancianos de Israel y logra el consenso para unir el reino bajo David. Y esto es interesante. Y la cuarta verdad que encontramos aquí es que cuando Dios abre puertas, incluso los que antes se oponían terminan colaborando. Oyó, cuando Dios abre puertas, así mismo es, porque toda esta gente que hoy en día están a favor de David era los que se oponían, pero cuando Dios la abre, amado, no hay forma. Dicen, hay que apoyar a este hombre porque Jehová está con él. Así que lo que David necesitaba asegurarse era que Dios esté con él. Bien, ahora miramos que Joab asesina a Abner. Y aquí nosotros miramos un punto muy importante. Joab no estaba cuando David hizo el pacto con Abner. Él no estaba ahí. Si usted revisa los versículos 22, antes de esos versículos, perdón, usted se da cuenta que Abner va, visita a David, pero Joab no estaba. Ahora, cuando Joab regresa, se da cuenta del asunto
Y ahí él utiliza una altimaña, ¿verdad? Porque él anhelaba vengar la muerte de su hermano. Dice, Joab no estaba cuando el versículo 22 dice, y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con él, que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner, ha venido al rey y le ha despedido y se fue en paz. Wow, esto fue fuerte para Joab, porque dirá, ¿cómo que el rey lo despidió en paz? ¿Qué pasó aquí? Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Oiga, he aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste ir? Dejaste que se fuese. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. ¿Y qué hizo él? Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Ahí es importante mirar eso porque el último punto que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en la muerte de Abner, David no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. Él no le hizo saber nada a David. ¿Ok? Porque David había hecho ya pacto, había pactado algo con él y ambos estaban decididos a cumplir las palabras del pacto. Él le dice, tú sabes que vino para engañarte. En realidad, Joab tenía otro motivo. El motivo de él era vengar la muerte de su hermano Asael, que pasó en el capítulo 2, versículo 23, cuando Abner mató a Asael. Usted recuerda que lo traspasó con la parte de atrás de la espada, le traspasó, le rompió todo la parte de los intestinos, le traspasó, la espada le traspasó de un lado al otro, la quinta costilla, como dice. Ahora, Joab llama a Abner aparte y lo mata en venganza. Se fija, usted recuerda que nosotros habíamos dicho que una de las características que tenía Joab que era un tipo vengativo. Y esto es, ese acto que él hace de venganza, va a ser lo que posteriormente ocasiona que primeramente David promulgue una maldición en la vida y en la casa de él, que usted lo va a ver más adelante. Ok. ¿Qué verdad nosotros encontramos aquí? ¿Qué verdad dice aquí? Ok, oiga lo que pasó. Déjame leer el texto, porque este texto es muy importante. Entonces dijo David a Joab y todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestro vestido y ceñid de cilicio y haced duelo delante de Abner, rey. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillo. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustase yo pan o cualquier otra cosa. ¿Y sabe qué pasó? Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Amado, oiga, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido de rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a su siervo, ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel y yo soy débil hoy, aunque ungido rey?
y estos hombres, los hijos de Sarbia, no son duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Amado, David limpia sus manos del crimen. Él dijo, yo y mi reino somos inocentes para con Jehová. Eso es lo que usted ve ahí en el versículo 28. Él le dijo, David supo, después dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre delante de la sangre de Abner, hijo de Ner. Y oiga la maldición que le dijo, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre, que nunca falte la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Oiga, David dejó claro que no participó en el asesinato de Abner. Lloró públicamente su muerte y pronuncia una maldición sobre la casa de Joab. Reconozco hoy que soy débil, aunque ungido rey, dijo él. ¿Verdad que encontramos aquí? Aún siendo rey, David entiende que hay batallas internas que solo Dios puede resolver. Él, reconociendo que era rey, él decía, yo soy débil, aún sabiendo que era rey. Había una batalla interna dentro de él. Conclusión de este capítulo, mis amados, es que este capítulo muestra tres cosas importantes. Y muestra que, aunque los hombres intenten frenar o manipular el plan de Dios, al final su voluntad prevalece. Siempre va a prevalecer. Cualquiera que intenta manipular el plan de Dios, olvídate, sigue firme, porque Dios, su voluntad va a prevalecer. Eso pasó con David. Dios sigue levantando a David en medio de divisiones, traiciones y luchas internas. Dios nunca dejó aunque habían divisiones, aunque habían luchas internas, Él siempre siguió levantando a David en medio de todo. Y esto fue la grandeza. Esto era lo que hacía que la gente mirara que David tenía la gracia de Dios. Cada obstáculo humano solo termina acelerando el cumplimiento del propósito divino. Oyó, cada obstáculo que nosotros enfrentamos en la vida, lo único que hace es eso, que acelera el cumplimiento del propósito, porque esto fue lo que pasó con David. Así que tengo algunas preguntas, mis amados. Son 5 preguntas nada más y quisiera que usted me haga saber que valió la pena escuchar. ¿Por cuánto tiempo hubo guerra entre la casa de David y la casa de Saúl? Ahí lo voy a chancear porque creo que no se lo dije. No. Lo voy a chancear. Con la rapidez. 7 años, hermano. Sí, exactamente. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Realmente cuando nosotros miramos el primer versículo, el versículo no habla de tiempo, no habla de fecha. En la introducción se me pasó a hacerle hincapié en eso. Lo dijimos, lo leímos, pero no le hice hincapié. Cuando usted lee el versículo 1, dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Esto es lo único que indica que la guerra duró un tiempo largo, pero el texto no te dice exactamente qué tiempo duró esta guerra. Amén. Amén. Ok. ¿Por qué Abner se enoja con Isboset? Esa parte sí. Porque se acostó con la concubina de su padre. Porque le dijo la verdad. Exactamente. Porque Isboset lo acusó de tomar a la concubina de Saúl. Le dio en el pelado.
Exacto. Ahora, ¿qué condición puso David para recibir a Abner? Que le devolviera a Mical, su esposa. A su esposa. Excelente. Que le devolvieran a Mical, quien fue su primera esposa. Amén. Excelente. Cuarta pregunta y penúltima. ¿Por qué Joab mató a Abner? Por venganza. Por Le venganza mató a su hermano. A su hermano. a él, porque mató a Saúl. Excelente. Por Su hermano. venganza, por la muerte de su hermano Asael, aquel Ajá. hombre que corría como la gacela. Última pregunta. Bien. ¿Cómo reaccionó David ante la muerte de Abner? Rasgó su camisa, su vestido y le echó una maldición. Declaró maldición. Declaró Amén. maldición. Aparentemente David quería mucho a Abner. Sí, amén. Así mismo es. Lo primero que él hizo así mismo fue, se declaró inocente y hizo un duelo público y maldijo la casa de Joab. Totalmente. Amén. Así mismo es. Amado, siempre hay aplicaciones que son importantes dentro de todas las enseñanzas que nosotros tomamos y quisiéramos compartir 3 puntos muy importantes. Número 1, los planes de Dios no lo detiene la confusión humana. Mire, si Dios tiene planes con usted, ninguna confusión, ninguna división, ningún plan maquiavélico, como dice alguien por ahí, va a detener el plan de Dios siempre y cuando usted y yo nos mantengamos firmes y confiando y dependiendo de Dios, que fue lo que hizo David. La venganza personal siempre produce dolor y consecuencias. Ustedes conocen lo que pasó y lo que va a suceder posteriormente con quién, con el general de David. Él se convirtió en un hombre vengativo, vengó la muerte de su hermano, pero esto trajo dolor a la casa de David y provocó que el rey promulgara una maldición sobre él que posteriormente se cumple tal cual como dijo David. Así que la venganza personal va a traer dolor y consecuencia. Tenemos que evitar ser vengativos. Y el que espera en Dios, aunque vea oposición, verá el cumplimiento fiel de sus promesas. David esperó en Dios. ¿Y qué pasó? Él vio mucha oposición, pero también vio el cumplimiento de todo lo que Jehová Dios le prometió. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde, mis amados. Espero que este capítulo haya sido de bendición para usted, como lo fue para mí, y quisiera también